Bienvenidos a este espacio, nuestro primer encuentro de formación a familias. Le damos la bienvenida a todas las familias del Gimnasio Los Andes, del Preescolar Los Andes y de Little Genius. Es para nosotros un placer tenerlos a todos en este espacio, continuidad a nuestra propuesta de nuestro programa de desarrollo personal social Kairos. Tiene la intención de podernos brindar unas herramientas muy importantes para el acompañamiento de nuestros niños en el desarrollo de habilidades para gestionar sus emociones. Es para nosotros muy importante como colegio poderlos acompañar en este sentido, tanto a ustedes como papás que acompañan el proceso de los niños desde casa, así como para los adultos que acompañamos el proceso de los niños en el colegio. Entonces, pues con este objetivo y propósito, tenemos este espacio el día de hoy en el cual pues contaremos con Lina Saldarriaga, que es nuestra invitada especial. Lina nos va a hablar en este ratico sobre el cuidado de las emociones en familia y la idea es que ustedes pues puedan irse de aquí hoy con muchas herramientas prácticas para la gestión emocional de sus hijos en las etapas y edades en las que se encuentran en este momento. Entonces, pues sin más preámbulo, quisiera presentarles a Lina. Quiero contarles que ella es psicóloga con máster en psicología de la Universidad de los Andes y PhD en psicología de desarrollo de la Universidad de Concordia, Canadá. Ella ha sido profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, consultora e investigadora del Ministerio de Educación, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Migraciones y el ICFES en temas de crianza, relaciones con pares, amistad e intimidación escolar. Ha participado en el diseño de pruebas de competencias ciudadanas de la prueba Saber y es coautora de varios libros en este tema. Ha codirigido diversos proyectos también de investigación relacionados con el tema de relaciones sociales en la infancia en Canadá y Estados Unidos y Brasil y ha realizado pues varias publicaciones científicas también relacionadas con todos estos temas. Actualmente se desempeña como directora de operaciones en Aulas de Paz, entonces como pueden ver pues es una persona súper preparada y formada para acompañarnos en este espacio. Entonces Lina, bienvenida, te agradecemos el estar aquí y pues todas las herramientas que nos vas a brindar el día de hoy. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos los papás que están hoy con nosotros. Este es el último espacio de tres maravillosos espacios que hemos tenido con el colegio para hablar del tema de las emociones, para hablar del tema de la salud mental y cómo desde casa podemos hacer todo lo que necesitamos para impulsar este tipo de cosas. Entonces, pues me encanta y además aquí les voy a hacer una confesión y es que cuando hablamos de este tema con los niños más chiquitos, es uno de los que más me apasiona y uno de los que más les puedo contar cosas de lo nuevo que está desarrollando Aulas en Paz, que es el programa de la Universidad de los Andes que yo dirijo y que tengo, digamos, la fortuna ya de hacer parte hace casi 15 años, pues, digamos, en diferentes roles. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, mis queridos papás o mamás, es algo que suena muy elegante, pero en realidad es muy sencillo porque es todas aquellas cosas que podemos hacer en casa y que ocurren en el día a día, que por un lado nos ayudan a gestionar los retos propios de la edad de nuestros hijos, que van desde los más chiquitos que tienen pataletas hasta los más grandes, digamos que ya están con unas capacidades cognitivas un poquito más avanzadas, pero que requieren que de todas maneras los acompañemos, estemos a su lado, etcétera, etcétera. Pero la otra cosa que tiene la conversación que yo les voy a proponer que hagamos hoy es que es una conversación que nos permite ver algo muy importante y es que en las edades en las que estamos o en las que están sus hijos, no necesariamente hay una noción clara de cómo lo que sucede acá puede traducirse en edades posteriores en problemas. Y no es claro, por ejemplo, cómo el manejo de una pataleta, como el manejo de unos límites firmes en la casa, pueden tener relación con alguna condición de salud mental. Entonces, quiero ayudarles no solamente hoy como a ver esas herramientas o a llevar un poco lo que Marcela les estaba describiendo herramientas, sino a pensar en cómo, papás, esto que están haciendo aquí y ahora con los niños tan chiquitos puede tener repercusiones e implicaciones muy importantes
en el desarrollo de sus hijos. Entonces, esa es la propuesta que les vamos a hacer hoy. Hay una cosa importante y es que pues ustedes tienen su chat abierto. Seguramente yo voy a estar contándoles algunas cosas y ustedes tendrán preguntas, pueden escribirlas en el chat y después Marcela y yo conversaremos con ustedes sobre las inquietudes que tengan y trataré de ayudarles a resolverlas. Entonces, permítanme, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Esperemos que todo Ay, funcione perfecto. perdóname, Lina. Yo Dime. interrumpo un momentico para también recordarles que vamos a estar dejando también en el chat el link para la asistencia y para la evaluación del taller. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Listo, mis queridos papás y mamás. Entonces, digamos que a mí me encanta hablar de la idea del cuidado de las emociones como una estrategia de prevención de salud mental en la edad preescolar y escolar, que es pues básicamente el grupo de papás y mamás que estamos hoy convocados a este espacio. Y eso empieza por entender que las emociones son algo que es innato dentro del ser humano. Las emociones no son una ciencia. Justo ayer hablábamos con una persona de las emociones y que las emociones se podían manejar de ciertas maneras y entonces me preguntaba y yo le explicaba que en realidad las emociones, más que solo una experiencia subjetiva, tienen toda una relación con el proceso de desarrollo de los niños y con la expresión fisiológica que ocurre en nuestro cuerpo. Esto ya vamos a ver entonces eso qué significa. Entonces, quiero empezar por explicarles cuál es el poder que tiene el entender qué son las emociones, que no hablemos de las emociones como algo que es etéreo, que algo, uno dice, sí, uno las siente, pero ¿qué es lo que siente? ¿Y dónde las siente? ¿Las siente en el corazón? ¿Las siente en la cabeza? Entonces vamos a arrancar por ahí. Les voy a compartir este video y ya les hago algunas preguntas. Se ve segura, miren. Es linda. Esta me gusta para Riley. ¡Oh, no! Esta. Alegría, por última vez. No vivirá en una galleta. Yo quiero esta. Viene con un dragón. Estamos cerca, lo siento. Aquí es nuestra nueva casa y... tal vez por dentro sea linda. ¿Vamos a vivir aquí? Tenemos que hacerlo. Huele como si algo se hubiera podrido adentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren, no morirá nadie. ¡Ratón muerto! Vaya. Voy a vomitar. ¿Sabes a qué es el terror? ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos dará rabia! ¡Bájate de aquí! Oigan, durante el camino papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. Hay que conocerla. ¡Grandioso! Sí. No. Empiezo a envidiar al ratón. Traigan las cadenas. Este lugar es como una prisión. Este no es lugar para Riley. Lo digo. Es horrible. Esto es peor que un desastre. Esta casa apesta. Es el peor lugar que he visitado en toda mi vida. Creo que... ¡Ey! Nuestras cortinas de mariposa harán la diferencia. Leí una vez que un cuarto vacío es una oportunidad. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa, lo leí y es cierto. Pondremos la cama ahí y el escritorio allá. Y aquí la lámpara de hockey. Pon ahí las sillas. Los trofeos miran para allá. Es más hermoso. Así me gusta. Saquemos todo del camión de mudanza. Entiendo, sí, adiós. ¿Puedes creerlo? La mudanza no va a llegar hasta el jueves. No es cierto. Parece que se ¿El camión se perdieron. perdió? Sí, no les conviene. Se perdieron. Dijiste que llegarían ayer. Ya sé que eso dije. Es lo que... ¡Mamá y papá están estresados! ¡Ellos están estresados! ¡Y nosotros qué! ¿Cuál es su problema? ¡Tengo una gran idea! Al menos leíste el contrato. Andersen, avanza. Se está acercando. Oye, claro que ¿Estás no. lista para anotar? Estoy detrás de ti. Cuidado, cuidado. ¡Sí! ¿Te esperas, abuela? Abuela. Se ató el cabello. Esto va en serio. Bueno, muy bien. Para los que no, permítanme un segundo, voy a hacer aquí una cosa porque creo que tengo algo abierto para que no nos vayan a molestar. Perfecto. Entonces, quienes no hayan visto esta película, que es Intensamente, es, creo yo, sin lugar a dudas, una de las mejores o de los mejores intentos cinematográficos de poder expresar bien de una manera sencilla y muy didáctica qué es lo que pasa en el cerebro de las personas. Exactamente eso es lo que está pasando en el cerebro y la manera en que estas emociones, estas 5 emociones que ustedes ven ahí interactúan
es exactamente así. Yo creo que no hay como una mejor forma de mostrarlo. Pero entonces, mis queridos papás y mamás, yo quiero, después de haber visto este extracto muy chiquito, esta es la historia de Riley. Es una niña un poco mayor de lo que sus hijos están, pero lo que quiero mostrarles es un poco cómo ha crecido y cómo eso que ha pasado, sobre todo en la etapa preescolar, la preparó para esto. Es la historia de Riley y es la historia de Riley llegando a un lugar nuevo que requiere muchas cosas para él. Entonces, quiero que mientras estamos conversando empiecen a pensar qué era lo que estaba sintiendo Riley. En un extracto de unos 3 minutos pudimos ver casi todas las emociones actuando. Le dio rabia porque en ese sitio no era el que quería, le dio asco porque vio un ratón muerto, sintió felicidad cuando pudo pensar en la posibilidad de decorar su cuarto súper bonito. Le dio tristeza cuando vio que eso no era, digamos, lo que ella estaba pensando. Entonces, fíjense cómo Riley pasa por un montón de emociones que son producidas por algo muy importante, mis queridos papás, y es lo que va pasando en el medio ambiente, el llegar a la casa, el subir al cuarto, el ver el ratón, el salir del cuarto, el darse cuenta que no venía el camión de mudanzas. Todo ese tipo de cosas suscitaron en ella ese montón de reacciones. Y hay otra cosa muy importante que podemos ver en este extracto de la película y es algo que muy elegantemente los psicólogos llamamos las estrategias de afrontamiento, que es básicamente qué hago yo con esa sensación que me produce una situación como esta, que puede en el caso de Riley producirle malestar. Y una pregunta para ustedes muy importante es traten de pensar y ahorita si quieren a lo largo de la charla se van a dar cuenta si esto tiene sentido o no. ¿Cuáles son esas cosas que ella hizo para manejarlas? Entonces aquí había, por ejemplo, creatividad, cuando alegría trae una idea nueva, o toma de perspectiva, o el humor a través de esa conversación con los papás al final y empezar a jugar hockey. Entonces hay cosas que ella puede hacer o que vemos que Riley y digamos como todo su alambrado en el cerebro puede empezar a hacer para manejar situaciones de malestar. Otra pregunta que vale la pena hacerse aquí, mis queridos papás y mamás, tiene que ver con lo que hubiera podido salir mal. Imagínense, por ejemplo, que Riley no hubiera tenido la capacidad de imaginarse su cuarto y se hubiera quedado encerrada muy enojada porque esto era algo que no era lo que se había imaginado. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una pista muy importante sobre las emociones en los niños. Y hay otro que les quiero, es como dejar planteada, otra pregunta que les quiero dejar planteada y es, viendo esto y un poco cómo se manejaron las emociones, cuáles fueron las cosas que ella pudo hacer para manejar esas emociones, ¿cuáles son las capacidades que ustedes creen que tiene Riley? Incluso les voy a hacer una pregunta adicional y es, ¿será que algunas de esas capacidades ustedes ya las pueden ver en sus hijos? Es súper importante que ustedes empiecen a identificar. Este es un ejemplo, vemos como si estuviéramos viendo una radiografía por dentro de cómo están funcionando las emociones, pero yo estoy segura que muchos y muchos de ustedes pueden darse cuenta de algunas de estas cosas en la vida cotidiana de sus hijos, cuando se sienten aburridos, molestos, frustrados, muy contentos, esperanzados, melancólicos, etc. Entonces, esas son unas preguntas muy importantes. Entonces, perdónenme, esto nos lleva a pensar, para poder entender este tema de las emociones, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Riley para poder llegar a ese momento que le permitió, por ejemplo, tomar perspectiva e imaginar su cuarto o utilizar el juego y el humor para poder manejar el malestar que le producía que el carro de mudanzas no hubiera llegado? Y aquí empiezan a aparecer un concepto muy importante y es la idea de que nosotros no nacemos necesariamente con la emoción completamente elaborada o con el sistema de emociones completamente elaborado. En la conferencia de los adolescentes yo no les mostré este video, les mostré unas imágenes de esta película también, pero sobre todo el tablero de control. ¿Se acuerdan que las emociones están en el tablero de control? Entonces es un tablero de control que se parece pues, a uno de un juego normal. Y en la película muestran cómo cuando Riley llega ya a la adolescencia, porque está en la preadolescencia, el tablero de control se complejiza, se vuelve mucho más grande, tiene más botones, más posibilidades de combinar emociones. En la edad en que ustedes están
o sus hijos están, perdónenme, imagínense un tablero mucho más básico y mucho más sencillo, pero eso no significa que los niños no sientan esas emociones. La Riley de 11 años sentía alegría, pero también la Riley de horas de nacida también sentía alegría. Lo mismo miedo, lo mismo asco. Lo que pasa es que la manera en que se percibe esa emoción y se procesa esa emoción o se expresa esa emoción es distinta. Pero fíjense cómo también en la medida en que Riley va creciendo, la posibilidad de tener otro tipo de emociones aparecen. Entonces, uno ve, por ejemplo, la alegría de Riley cuando está recién nacida, ve a su papá, a su mamá, en los primeros días de nacida, y entonces en la película nos muestran cómo el control de su cerebro es un solo botón muy básico. De sentir, por ejemplo, el olor de su mamá o el olor de su papá cerca, y eso le hace sentir bienestar. Pero, por ejemplo, nos cuentan que más o menos cuando Riley tiene unos 5 o 6 años, empieza a tener una amiga y empieza a jugar. Y ambas son alegrías y ambas son experiencias emocionales que le producen mucho bienestar, pero que no necesariamente son la misma alegría. Entonces, esto empieza a ocurrir, las emociones, mis queridos papás, y esto es súper clave que lo entiendan. Las emociones son como una espiral que están desde muy chiquitas, pero desde que somos muy chiquitos, pero en la medida en que vamos creciendo, el repertorio de expresión, la manera en que las sentimos y el cómo las combinamos con otras emociones es algo que va volviéndose mucho más complejo. Y lo mismo para las emociones que producen malestar. Por ejemplo, el desconcierto. Fíjense que en estas fotos que ustedes ven a Riley muy chiquita, hay dos emociones que producen malestar, que son el miedo y el asco. Son emociones, básicamente son emociones que tienen que ver con una reacción de algo que no conoce o algo que siente que no le gusta. Versus la que tienen al lado, que es la de desconcierto. Esta de desconcierto tiene fundamentalmente que ver con algo muy parecido a lo que vemos en las de asco y miedo, pero que la deja un poco sorprendida al mismo tiempo. Entonces empiezan a aparecer esa mezcla de emociones, se empieza a complejizar nuestro tablero de control y somos capaces de tener un rango emocional mucho más variado y por lo tanto un desarrollo socioemocional mucho más rico. Entonces, mis queridos papás, entendiendo eso, el primer punto en el que tenemos que estar de acuerdo todos en que tenemos que hablar de las emociones de una manera que venga desde el punto de vista científico y que además ustedes y yo podamos estar en la misma página para entender de qué estamos hablando. Hay además un montón de, digamos, de opciones alternativas que utilizan el concepto de las emociones, etcétera, etcétera. O incluso la manera en que utilizamos el término emociones es de manera indistinta. Lo utilizamos, por ejemplo, perdónenme, para hablar de los sentimientos o de aquellas experiencias emocionales que son mucho más duraderas. Cuando estamos hablando de emoción, y en esta conversación que ustedes y yo estamos teniendo hoy, cuando estamos hablando de emoción, nos estamos refiriendo a un estado afectivo que es básicamente una reacción que tiene uno frente a lo que sucede y que está acompañada por cambios fisiológicos en el cuerpo, que eso es muy importante. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué es tan importante, Linda? Fundamentalmente porque la experiencia de la emoción es una experiencia que nosotros al final estamos buscando que todos sus hijos en las edades que tienen con ciertas capacidades, los preadolescentes y los adolescentes, aprendan a desarrollar algo que se llama regulación emocional, autorregulación emocional, que es uno de los grandes predictores o uno de los grandes protectores de la salud mental de las personas. Entonces, si yo empiezo a entender que las emociones no son simplemente cosas que me caen del cielo y que me abruman y que yo no puedo hacer nada con ellas, sino que son reacciones que tiene mi cuerpo, mi experiencia subjetiva, que yo las proceso y entonces empiezo a sentirlas. Y sentirlas, uno no solo siente las emociones en el corazón, como dice la gente, además, el corazón en general no siente. ¿Dónde siente las emociones? Si él lo siente en algunas partes del cerebro, por ejemplo la amígdala, pero sobre todo la experiencia fisiológica, no es que ahí esté localizada, pero la experiencia fisiológica en la que se traduce una emoción se siente en el cuerpo. Entonces déjenme explicarles eso. Este dibujo se los he mostrado en las 3 conferencias porque creo que es tremendamente poderoso y digamos que tremendamente claro para entender que una emoción no es una cosa
que sucede en el vacío, sino que nuestro cuerpo está asociado hacia las emociones. Entonces, este es un estudio en donde le hicieron tomografías a las personas las acostaban y miraban qué tanta actividad había a nivel corporal cuando ellos experimentaban una emoción, cuando estaban enojados, cuando tenían miedo, cuando estaban avergonzados, cuando sentían envidia o cuando no estaban sintiendo nada. Entonces es maravilloso porque fíjense que estos dibujos tienen una escala. Aquellas cosas que están más cercanas al rojo y al amarillo quiere decir que hay mucha actividad versus las cosas que están más cercanas al azul clarito y al azul oscuro quiere decir que hay menos actividad. Entonces miren la diferencia, por ejemplo, que existe entre una persona que está atravesando por una depresión, es decir, que tiene estas, digamos, reacciones emocionales muy asociadas al malestar, a la quietud, etcétera, etcétera, todo su cuerpo es azul. La gran, digamos, el gran centro, digamos, de su cuerpo es más oscuro, las extremidades son más claras, versus, por ejemplo, una persona que está experimentando felicidad, que es la cuarta persona en la parte de arriba del dibujo. Miren la enorme diferencia. No solamente hay mucha más actividad, sino que gran parte de esa actividad se experimenta en esta zona de la cabeza y en el corazón, versus en la otra, que fíjense que también la cabeza y sobre todo esta zona del tórax está tremendamente inactiva. Entonces, uno puede empezar a hablar de esto de las emociones de muchas maneras, pero la manera más sencilla y sobre todo la manera más útil con sus hijitos y con sus hijitas tiene que ver con el poder ponerle nombre a la emoción y entender, saber cuál es la diferencia entre la rabia y el asco, saber cuál es la diferencia, porque digamos que saber la diferencia entre la alegría y la tristeza pues es muy fácil, porque pues una produce bienestar, la otra produce malestar, la una me hace llorar y me hace sentir muy triste, la otra me hace querer hacer cosas y compartir, etcétera, etcétera. Entonces, uno lo que hace usualmente cuando empieza a trabajar, cuando empieza a trabajar con los niños más chiquitos, es que empieza a hablar con este diccionario de emociones. Entonces hay muchas definiciones, aquí yo les puse pues las definiciones o 5 definiciones que están asociadas al video que nosotros vimos, pero la idea es que uno puede empezarse a apropiar de qué significa, por ejemplo, sentir alegría. Y la alegría tiene que ver con una sensación de estar bien y esa sensación de estar bien está asociada a que cumplimos algo, logramos algo, nos dieron algo, nos pareció algo súper bonito. Entonces, esa alegría tiene no solamente un significado y yo lo puedo sentir en mi cuerpo, sino que además tiene, como les decía, un correlato fisiológico. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el miedo. El miedo no es una cosa que nos cae del cielo, que nos dan solo las películas de terror. El miedo operacionalmente es la anticipación de algo amenazante, de un peligro. Entonces el miedo hace que tengamos menos actividad en ciertas partes del cuerpo para poder huir, por ejemplo, o simplemente para pasar desapercibidos. Ese tipo de cosas funcionan muy bien con los niños para poderlos poner en la misma página y decirles. Entonces, para juntar todo eso, ¿qué es lo que quiero? Primera idea importante, mis queridos papás. No es que las que haya dicho hasta ahora no sean importantes, pero esta es fundamental para ustedes. Y es que si ustedes quieren cuidar las emociones de sus hijos y en últimas cuidar la salud mental, la mejor herramienta que tienen para hacer eso es desarrollar en ellos o ayudarles a desarrollar la autorregulación emocional, que es básicamente la capacidad que desarrollamos los seres humanos para reconocer, monitorear, modular y adaptar las emociones frente al entorno de una manera adecuada. Este ejemplo también lo ponía ayer y se lo ponía a alguien, creo que en la conferencia anterior también, sobre la expresión emocional. Entonces, alguien alguna vez me preguntaba sobre la ansiedad en los papás y en las mamás y cómo los niños y las niñas pueden aprender eso. Entonces, esta persona me decía, Lina, pero es que a mí me preocupa mucho eso y entonces yo sí tengo, entonces que me quedo callada y no diga nada y no me preocupa. Entonces, explorando un poquito con esta mamá, qué era lo que pasaba, yo le decía, esta mamá me decía, que ella, por ejemplo, en algunas citas médicas de cosas que le preocupaban acerca de su hijo, ella empezaba a llorar en la cita médica y entonces ella me decía, pero eso no es malo porque es que yo tengo que poder expresar mis emociones porque es que estoy preocupada. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué dice tu hijo? ¿O qué cara hace tu hijo, tu hija cuando dices eso? Y entonces ella me decía, no, pues yo sí lo veo un poquito como preocupado. Entonces le dijo, claro, mira, si te das un pasito hacia atrás y te das cuenta del espacio, qué es lo que está pasando. Están en una cita médica donde tu hijo
tiene algún tipo de revisión, algo no necesariamente está bien, y la fuente de seguridad de los niños y de las niñas en ese momento son los adultos. Entonces, tu expresión emocional no está mal. Claramente tú también estás ansiosa y claramente tú también estás preocupada por la situación que está viviendo tu hijo, pero la expresión emocional de llanto ahogado en una situación en donde está el médico y está el niño, parecería ser que el modular y adaptar la emoción, no, esa modulación y esa adaptación de la emoción en ese entorno no es la más adecuada. No porque no pueda sentirla, sino porque puede, por ejemplo, no ser el espacio porque el niño se siente inseguro y dice, "Ay, pucha, si mi mamá está llorando, seguramente es que algo muy grave está pasando", y entonces disminuimos en la sensación de seguridad y probablemente el que aparezca un llanto muy ahogado en ese espacio no nos permite escuchar claramente la información que el doctor o la doctora nos quiere decir. Ahora, por favor, no vayan a creer que yo estoy diciendo que si en una situación como una cita médica que uno supone que uno siente una sensación de necesitar llorar, eso sea malo. Quiere decir que en la medida en que nosotros vamos aprendiendo cómo uno puede expresar sus emociones en el lugar adecuado, en la forma adecuada, y estamos mostrándoles a nuestros hijos de manera constante eso cómo se hace, la cosa funciona mejor y protegemos más nuestra salud mental. Entonces, eso en últimos términos significa que si yo logro regular mis emociones, pasan muchas cosas buenas. Protegemos la salud mental. Y ya me voy a dedicar un poquito a explicarles eso qué significa. Pero también nosotros hemos encontrado un montón de evidencia que muestra qué es lo que pasa cuando nosotros mismos, los adultos o nosotros, los niños, no les damos la oportunidad de aprender a hacer esto. Entonces, por ejemplo, los niños que no aprenden esta posibilidad de regularse emocionalmente empiezan a ser poco conscientes de sus emociones. Realmente son los niños y las niñas que empiezan a experimentar esta sensación de que las emociones los atropellan y no es algo que ellos controlan, que es súper importante. Esa diferencia, papás y mamás, hace, perdónenme, voy a decir otra cosa y perdónenme la redundancia, es la distinción hace la diferencia entre que sus hijos se protejan o no frente a trastornos de salud mental. En la medida en que los niños y niñas sientan que esa emoción que están experimentando, primero, es como una ola y puede pasar, y segundo, ellos tienen herramientas para poder monitorearla, modularla y expresarla de manera adecuada, es un factor protector invaluable en la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no son conscientes de sus emociones, que además no tienen clara la emoción. Entonces son niños que empiezan a tener una distinción muy básica, por ejemplo, entre las que producen bienestar y las que no. La tristeza versus la alegría. Pero en realidad no saben distinguir, por ejemplo, entre la tristeza, la melancolía y la angustia, que son distintas. Y si yo les preguntara a ustedes que son más adultos, les empezáramos a clasificar las emociones, ustedes me podrían dar algunas diferencias muy importantes entre la tristeza y la melancolía, por ejemplo, que no son tan evidentes mientras somos más chiquitos, pero para los adultos, incluso para los adultos a veces puede llegar a ser confuso. Pero lo que es importante no es tanto tener exactamente clara la diferencia entre la tristeza y la melancolía, sino saber, por ejemplo, que ambas pueden significar cosas distintas, pueden tener un gradiente distinto, una puede ser más fuerte que la otra. La otra cosa que pasa es que cuando yo no soy capaz de regularme, tengo la pérdida de sensación de control. Entonces, ojo, porque es que el control es una de esas cosas maravillosas que estando en la mitad funciona súper bien. Es como la temperatura, ¿no? La idea es que si estamos en la mitad no significa que no haya temperatura, sino que estamos en una temperatura determinada. Entonces lo mismo pasa, si hay mucho control, si me voy para un lado, tengo ya una serie de problemas. Si hay poquito control, es decir, voy para el otro lado del termómetro, también tengo problemas. Lo que necesito es llegar a ese punto cero del control, donde ese control me permite saber que yo tengo estrategias con las cuales puedo actuar frente al mundo, pero que ese control no necesariamente tiene que estar todo el tiempo y entonces eso me obliga a hacer ciertas cosas, o ese descontrol es básicamente yo soy víctima de mis emociones y de lo que pasa en el mundo entero y por lo tanto no tengo estrategias para calmar. Entonces, queridos papás y mamás, ¿cómo hace uno, sobre todo en las edades de sus hijos,
para enseñarles a cuidar sus emociones. Y aquí hay varias ideas que quiero compartir con ustedes. Con los niños más chiquitos y las niñas más chiquitas hay una cosa hermosísima de la que uno habla, que son los big feelings. Entonces, los big feelings es que, acuérdense que esto es como una espiral, ¿no? Entonces, yo estoy chiquitica, tengo mi tablero de controles tiene 2 o 3 botones y en la medida en que voy creciendo tiene más y tiene más y tiene más y tiene más, etcétera, etcétera. Entonces, como son big feelings y esos big feelings son muy básicos cuando uno está chiquito, tiene uno que poder ayudarles a los niños a entender que hay 5 o 6 emociones muy básicas y que cada una se siente distinto. Lo más importante es entender que estas emociones son como una ola y este es como un símil muy bonito que yo siempre uso con los niños chiquitos y es mostrarles que las olas, por ejemplo, cuando van a llegar a la playa pueden verse muy altas, pero las olas jamás se quedan arriba, siempre bajan, suben a la playa y se devuelven. Nunca, nunca, ni en ustedes, ni en sus hijos, ni en nadie, una emoción se puede sostener a lo largo del tiempo porque son reacciones fisiológicas. Entonces yo no puedo tener, por ejemplo, mi corazón acelerado todo el tiempo. Las emociones vienen y van. Entonces aquí hay una pista súper importante para ustedes, papás, sobre todo porque cuando los niños están tan chiquitos, el llanto y la angustia es una cosa, el llanto, la angustia, la pataleta, la furia, el no, etcétera, etcétera. Es una cosa que es muy chocante y lo desestabiliza a uno. Entonces, entender que sus hijos no se van a quedar furiosos para siempre es muy importante. Pero uno no coge el mar, no llega hasta un cierto punto donde la ola sube y entonces viene el viento y devuelve la ola y se acabó. La ola tiene un proceso en donde sube y tiene que volver a bajar y ese es el ritmo del mar. Sus hijos tienen ese mismo ritmo. Sus emociones tienen que subir y volver a bajar. Si nosotros abortamos la emoción, se llama así como cuando uno está experimentando una emoción y la tranca. ¿Cómo tranca uno una emoción? Uno tranca una emoción, por ejemplo, cuando un niño chiquito está triste porque se le perdió algo, no logró algo y uno lo distrae y lo pasa a hacer otra cosa inmediatamente. No le permite experimentar la tristeza y saber que dentro de ellos hay cosas que pueden hacer para navegar en esa tristeza, porque es que papás y mamás, la realidad es que el mundo es injusto y el mundo es difícil. Eso no quiere decir que sea terrorífico para los niños, pero sí quiere decir que si los niños no aprenden las habilidades necesarias para atravesar por situaciones de malestar, muy probablemente estamos cercenando una habilidad muy importante a nivel emocional. Entonces, las emociones son como olas, pero además de que son como olas, todas son importantes. Entonces, nosotros tratamos de extender las emociones que nos producen, perdónenme, bienestar y cortar las que nos producen malestar. No llores. Papás, si ustedes salen de esta conferencia con un aprendizaje que yo les puedo dejar, un aprendizaje es no llores por esa bobada, o no llores por eso, o ven, coge otra cosa. Ese sería el aprendizaje más importante. Cuando se sientan tentados a decirles a sus hijos que no lloren, traten de cambiar el no lloren por entiendo que eso te produjo mucha tristeza y que quieres llorar. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que eso significa es que ustedes están validando la emoción y están diciendo, está bien, está triste. Si estamos todo el tiempo evitándoles a los niños la tristeza, los niños no van a saber cómo uno sale de la tristeza. Entonces hay que validar las emociones. Son muy importantes las emociones que producen bienestar, que son llamadas positivas, y muy importantes las emociones que producen malestar, que son llamadas negativas. Y la otra cosa es que cuando uno habla de estos big feelings en general, con los niños sobre todo, habla como en tercera persona, ¿no? Como las emociones están allá. Y en realidad ustedes son los mejores modelos para sus hijos para que sean digamos, la manera a través de la cual ellos logran ver la emoción. Alguien me hacía una pregunta ayer de pedirle disculpas, ayer o la semana pasada, no lo recuerdo, de pedirle disculpas a sus hijos. Yo les decía que una de las mejores cosas que puede uno hacer es reconocerle a su hijo o a su hija que se salió de casillas en algún momento. Es que a quien no se la vuelan, a mí me la vuelan, a todos no la vuelan. Y uno dice, pero este muchachito, pero esta muchachita. Cuando uno se sienta con los niños y sobre todo con los niños de sus edades, a decirles, ¿sabes qué? Mamá se equivocó. Yo cuando llegué del trabajo estaba súper enojada y te vi cogiéndole la cabeza a tu hermana y yo pensé que le estabas pegando y te grité y fui y te encerré en tu cuarto y no era justo.
porque claramente tú no estabas haciendo eso y yo me di cuenta después y me sobrepasé, lo siento, disculpa. Sus papás es absolutamente mágico para los niños porque ustedes están modelando cosas que pueden ser muy importantes para ellos. Un recurso que a mí me encanta con los niños de edad preescolar y edad preescolar son los recursos de la literatura y los libros y las lecturas, digamos, que pueden hacer ustedes y los recursos que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que a mí me encanta, que además está en español, que es en la página de Plaza Sésamo, de Sesame Street Communities. em, Tienen como temas de los que ustedes les explican a ustedes, por ejemplo, la importancia de las emociones y cómo hablar con sus hijos. Entonces, por ejemplo, ahí yo les puse estos dos, uno sobre los sentimientos y otro sobre cómo expresar las emociones de manera positiva. Y a pesar de que son guías para papás y mamás, tienen como prompts de conversación, tienen como ideas para que ustedes inicien la conversación con sus hijos sobre ese tipo de cosas. Esa puede ser algo maravilloso. La otra que me parece a mí encantadora es la literatura, porque yo no sé si todos lo hacen, pero muchos de ustedes seguramente en las noches antes de acostarse leen con sus hijos, en algún espacio leen con sus hijos. Entonces hay una enorme cantidad de libros sobre emociones que uno puede manejar. Aquí yo les puse algunos ejemplos. Hay uno maravilloso que se llama El monstruo de colores, que es el que está a la izquierda, está en inglés y en español y tiene, digamos, cosas preciosas. Hay uno divino que se llama No hago pataletas, que de hecho No hago pataletas es uno de los libros que nosotros utilizamos en Aulitas en Paz, que es el programa de formación socioemocional de la Universidad para Niños Chiquitos. Y No hago pataletas es un libro divino de cómo la respiración ayuda a manejar el enojo. Entonces es una gata que se enoja y le cuentan la historia de un cerdito que tiene que soplar una nubecita negra. Y por ejemplo, yo lo he usado con mi hijo chiquito, yo tengo un hijo de 3 años, y soplamos la nubecita negra. Y entonces le digo, oye, ¿tú tienes una nubecita negra? Y dice, sí, le digo, ven, soplamos la nubecita. Y el soplar la nubecita les ayuda un montón, sobre todo porque permite que entre oxígeno a su cerebro. Ese mismo ejercicio se puede hacer, por ejemplo, con apagar una velita o soplar una flor. Ese para los niños más chiquitos funciona muy bien. Hay una serie de libros maravillosos que se llaman O la rabia, o la tristeza, o la alegría, que son libros relativamente nuevos y son libros que les explican a los niños qué son esas emociones y cómo se sienten en su cuerpo y funcionan muy bien. Y por ejemplo, bueno, este de Monstruo Feliz y Monstruo Triste me encanta también porque son monstruos, entonces son como personajes que no son o niños o niñas, porque a veces cuesta trabajo, digamos, que los niños hombres tengan, o los adultos no necesariamente le explican tan fácilmente a los niños hombres sobre expresión emocional. Entonces, este me encanta porque son simplemente monstruos que sienten emociones y tienen máscaras. Entonces, los niños pueden ponerse las máscaras y jugar. Y hay otro para los niños y las niñas un poquito más grande que es el diccionario de emociones, que se llama el emocionario. Esos son los recursos, algunos, o sea, les estoy nombrando 5 que vinieron a la cabeza cuando estaba armando esta conferencia, pero pues hay un montón de recursos que ustedes pueden usar. Esos están diseñados, hay otros que ustedes pueden diseñar en su casa, cuando sobre todo los niños son chiquitos y no necesariamente tan verbales. Es decir, no pueden expresar. Yo a veces le pregunto a mi hijo, ¿qué tienes? Y él me dice, estoy triste, estoy aburrido. Y le digo, ¿pero por qué? ¿O qué fue lo que te pasó? Y entonces a veces la conversación se queda ahí. Porque no esté identificando y experimentando la emoción, sino porque verbalmente el desarrollo todavía no les da para eso. Entonces, por ejemplo, hay termómetros de emociones. Y entonces, si él estuviera triste, si fuera el caso que yo les estuviera contando de mi hijo hablando de la tristeza, yo podría coger ese termómetro que está ahí y pintarlo para nosotros, pues un poquito menos, pues, está más de adultos. Y esto es mucha tristeza y esto es poquita tristeza, ¿dónde estás? Cuando los niños no solamente son capaces de identificar cuál es la emoción, sino la intensidad o la magnitud de la emoción, están dando un paso adicional de formación emocional. O incluso hay otros que todavía no están en el paso de la intensidad, sino en que no le pueden poner nombre a la emoción. Entonces uno hace una cosa de estas que es como la que está en la derecha, que se llama un reloj de emociones. La otra cosa es que en las edades en las que están sus hijos, muchas veces esto se sale de control porque hay una explosión emocional y eso hace parte de la vida normal. Y eso es además más la regla que la excepción.
pero digamos que hace parte de su proceso de desarrollo porque todavía no hay un montón de sus habilidades, de sus funciones ejecutivas o de cosas como el control inhibitorio que todavía no están completamente desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno encuentra esas situaciones que generan explosión de emociones, lo que podemos hacer como adultos es empezar a evaluar esas situaciones para que en una ocasión posterior no se salgan de control. Entonces uno se hace preguntas como, ¿qué desató la pataleta? O sea, fue la pelea con la hermana, que yo llegué, que no lo llevé, que no le di un frasco, que cualquier cosa. Y todos sabemos que en las edades en las que están sus hijos, en lo que puede desatar una pataleta incontrolable es que la carne se la hayan cortado con el cuchillo de la hermana y no con el de él. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, no para que ustedes estén como detectives o como el inspector Gadget todo el tiempo con un montón de herramientas que van a sacar para hacer a sus hijos felices, sino para tratar de entender qué es lo que lo detona, si eso es algo recurrente, y encontrar las dos o las tres o una estrategia que le ayude a sus hijos a calmarse. Si el problema es el cuchillo, entonces lo que hacemos es que no ponemos sino un cuchillo en la mesa, o, por ejemplo, le entregamos a él o a ella el cuchillo para que corte la carne. No lo sé, digamos ahí cada uno de ustedes eh, lo sabe. Y hay una cosa muy importante que además hay como un trend como en las redes sociales que se volvió como muy popular, pero en realidad detrás de eso hay una cosa muy científica y es como la sobreestimulación de papá y mamá, sobre todo la sobreestimulación de mamá, y entonces que por eso las mamás nos ponemos de mal genio, porque estamos sobreestimuladas. Yo creo que sí, pero a veces un poco esto ridiculiza el rol, por ejemplo, de poderse mirar a sí mismas de las mamás, por ejemplo, que es donde yo he visto más, aunque esto también le sucede a los papás. Entonces, ahí hay una evaluación, un pedazo de la evaluación de la situación que no solamente tiene que ver con el niño o la niña, sino que tiene que ver con las cosas que está sintiendo el adulto para poderle dar curso a la emoción. Porque nuevamente esta idea de que pasan cosas y recibimos y recibimos y recibimos, nos deja un poco paralizados y a mí eso es lo que no me gusta de ese concepto, que es la idea de que nosotros no podemos estar monitoreando las emociones. Yo creo que sí las podemos estar monitoreando. Y en la idea de evaluar las situaciones, que uno, antes de que se nos desborde la copa, pueda hacer algo para poder entender por qué está pasando. Aquí les puse esta caricatura de Mafalda que me encanta, porque es tremendamente alegórica, como ella está diciendo. Y es, si yo les puedo dejar una herramienta, además del par que ya les he nombrado, es esta idea de la consistencia, de que si ustedes quieren que sus hijos se aprendan a regular y a cuidar sus emociones, mis queridos papás, ustedes tienen que aprender a regular sus emociones. Si ustedes quieren que sus hijos expresen sus emociones con calma, ustedes también tienen que aprender a expresar sus emociones con calma. Es imposible no comunicar eso, es imposible no mostrarle al niño. Entonces, ¿eso cómo se hace? Entonces, se hace, por un lado, por ejemplo, promoviendo la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para conectarnos con la emoción del otro. Y hay un elemento muy importante de la empatía, que en algunos casos, digamos que en alguna literatura no se llama así, en otras sí, pero digamos que me parece un elemento fundamental, es la idea de querer ayudar. Entonces, la empatía, el conectarse con la emoción, ¿cómo hago yo para que eso trascienda simplemente el conectarse con la emoción? Que puede ser simplemente, uy, no, él se está sintiendo muy mal y yo salgo y me voy, que eso le pasa a muchos niños chiquitos, sino que la empatía esté conectada con la pregunta de qué podrías hacer tú para hacer a esa persona sentirse mejor o incluso qué es lo que te podría hacer sentir mejor a ti. Entonces, ya les mostré algunos recursos de literatura. Hay otros recursos que tienen que ver con, por ejemplo, las pantallas. Ayer había una pregunta muy importante sobre pantallas y yo les decía que hay una cosa que no podemos hacer y es satanizar las pantallas. Nuestros hijos están expuestos a pantalla. Las pantallas pueden tener un riesgo grande, pero las pantallas también tienen usos muy bonitos y muy creativos. Y hay cosas chéverísimas en la edad de sus hijos para que dentro de un ambiente regulado, donde tenemos unas horas estrictas para ver pantalla, en donde sabemos, por ejemplo, que siempre los niños se van a beneficiar más de la interacción social que del estar frente a una pantalla todo el día. Hay cosas que uno puede usar muy fácil. Pues obviamente hay unos básicos que seguramente muchos de ustedes ya conocen, Plaza Sésamo, recientemente programas, iniciativas como Cocomelon o Little Angel,
Daniel el Tigre, que ha sido pues un programa de televisión clásico. Entonces, esos son como los de los más chiquitos, pero uno empieza a mirar que los shows que empiezan a convertirse en algo muy de la vida cotidiana de sus hijos son oportunidades maravillosas para la empatía. Yo les contaba a unos papás que tuve hace poco, yo soy además tremendamente, yo hago monitoreo parental, ¿no? Entonces yo me siento con mi hijo a mirar los programas porque yo necesito ver qué es lo que está viendo y pues aprendo un montón para poderles enseñar a ustedes. Entonces, por ejemplo, un día nos sentamos a ver Spidey y sus amigos y quedé tremendamente fascinada cuando encontré que uno de los capítulos, varios de diferentes cosas, pero ahí vea uno de los capítulos en donde el propósito fundamental del capítulo es enseñarle a respirar a Hulk. Que Hulk es la epítome de la rabia, la furia, estar absolutamente desbordado. Y entonces en uno de esos capítulos Hulk aprende a respirar y esto lo hace además desde la genuina preocupación de Spidey de que él no se puede calmar. Entonces es tremendamente empático Spidey con Hulk y empiezan a tener una conversación socioemocional súper interesante. Entonces todo esto para decirles es, no vayan a creer que necesitamos poner a sus hijos a ver programas súper especializados en cosas socioemocionales, sino que en aquellos programas que están diseñados para la edad de sus hijos y con cuidado, como los que les estoy mostrando ahí, la doctora Juguetes, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas pueden ser oportunidades de aprender a cuidar las emociones. La otra cosa es que nosotros no hacemos preguntas curiosas, sino que usualmente en una sola frase, cuando estamos enojados, les decimos a nuestros hijos qué pasó, por qué pasó, cómo se deberían sentir y qué deberían hacer. Entonces, por ejemplo, piensen en esta frase. Cuando uno encuentra a los hijos peleando, les dice, le pegaste a tu hermana, claro, si ves por andar viscondeando, es que tú te deberías sentir avergonzado, me haces el favor y le pides disculpas. Eso es en una frase de cantaleta que estoy segura que si aquí levantamos todos la mano, todos la hemos dicho. No necesariamente igual, pero más o menos igual. Entonces, ¿qué tal si en vez de darles toda la respuesta, me siento yo con ellos un segundo y empiezo a hacerles esas preguntas? A ver, un minuto, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que ustedes están sintiendo? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? ¿Qué podrías hacer tú para poder hacer sentir mejor a tu hermana? Entonces, cuando hacemos esas preguntas, nosotros hacemos algo súper importante, mis queridos papás y mamás, y es que les enseñamos a los niños cómo pensar, ¿sí? Porque en la que les decimos toda la frase, lo que estamos haciendo es decirles, esto es lo que debes pensar y ya. En la otra, al hacerles preguntas, lo que estamos haciendo es hablar de cómo pensar. La otra cosa es que les estamos mostrando que tenemos un interés genuino por lo que ellos están viviendo y no necesariamente desde la invalidación y desde juzgar la situación nos conectamos con ellos. Las preguntas curiosas también nos sirven para ayudarles a desarrollar otro tipo de habilidades socioemocionales como el pensamiento crítico y la toma de perspectiva. Eso es muy importante porque los obliga a pararse en el lugar del otro para poder responder a las preguntas que tenemos. Y la otra cosa que a mí me parece fantástica, papás, si ustedes empiezan a preguntar en vez de echar una cantaleta, seguramente después de la cantaleta, y si tienen hijos tremendamente argumentativos, viene un cuestionamiento, una réplica, etcétera, etcétera. Cuando ustedes hacen preguntas, lo que pasa es que dejan de echar cantaleta y ya no tienen que defenderse o explicarse. Y la última habilidad que creo que va a ser muy importante para este tema del manejo de las emociones tiene que ver con el estilo parental, es decir, todas aquellas cosas que ustedes hacen conscientemente para criar a sus hijos, son las reglas que ponen, el amor que le dan, qué tanto lo consienten, qué tanto lo cuidan, qué tanto le exigen. Eso, combinado el cuidado y la libertad con la estructura, es lo que nosotros llamamos estilo parental. Y para hacerles la historia corta sobre los estilos parentales, lo que ya sabemos por evidencia científica es que cuando en las habilidades parentales de una familia, de papá y mamá, o de cómo esté configurada la familia, o la hija, lo que sea, hay un balance entre mucho cuidado y mucha libertad, pero también mucha estructura, tenemos algo que llamamos el estilo democrático o el estilo asertivo, el estilo parental asertivo. Y en ese estilo parental asertivo, lo que encontramos son niños que son niños y niñas que son tremendamente seguros,
porque sienten, digamos, un amor muy importante hacia ellos, pero también sienten que el papá y mamá o papá y abuela o como sea la familia que esté configurada marcan un camino que ellos deben recorrer. Entonces, el problema está en estos otros que están acá. Cuando hay mucha estructura y poco amor, cuando hay mucho amor y poca estructura, y cuando no hay ni estructura ni amor. Entonces, cuando yo soy autoritario, que es cuando hay mucha estructura pero poco amor, ahí lo que estamos haciendo en últimas es propiciar un clima de agresión, en donde nosotros nos convertimos en una figura de autoridad que en realidad no es figura de autoridad, porque me dice, uy, claro, vea, es que no me contesta como me respeta. Y en realidad lo que están haciendo los niños y las niñas es enmascarando un tema de agresión. Y en últimas estamos legitimando con ellas la agresión. Es decir, uno les está enseñando que uno puede agredir al otro para conseguir lo que quiere. El otro lado, que es poca estructura y mucho amor, es el caso de los niños permisivos, que son estos niños que nosotros percibimos como inmanejables o que tienen o que no nos hacen caso. Y eso lo que hace es que también de otra manera legitima la agresión, porque entonces como yo soy tan chiquito, tan chiquita y no sé para dónde debo ir y no hay suficiente estructura para que me marque un camino, pues entonces lo que hago yo es ir por donde quiero y como nadie me va a decir nada, pues en ese caso las cosas suelen salir mal. Y ya para finalizar, entonces sabemos que una de las mejores maneras de ayudarles a sus hijos a cuidar su salud mental tiene que ver con que ustedes sean, como les decía, un estilo parental asertivo. Es decir, son unos papás y mamás que, por ejemplo, le permiten a los niños y a las niñas asumir las consecuencias de los errores que cometieron, que eso no pasa en ninguno de los otros dos, porque en el autoritario muy probablemente no solo las tienen que asumir, sino deben pagar con sangre las consecuencias, y en el permisivo lo que hacen es que no hay consecuencias. Entonces aprendo que yo tengo que responder frente a las decisiones que tomo y hay cosas, por ejemplo, que tengo que hacer para reparar las relaciones si yo le hice daño a alguien. También uno, por ejemplo, aprende sobre autonomía, uno aprende sobre cuidado y autocuidado, uno aprende sobre la valoración de las diferencias. Entonces, mis queridos papás y mamás, para cerrar, la idea del cuidado de la salud mental y del cuidado de las emociones en la edad preescolar es tremendamente poderosa. Y es tremendamente poderosa por esta razón. Sus niños y sus niñas están viéndolos ávidos de retener toda la información que ustedes nos puedan dar sobre cómo funciona el mundo y qué es lo que se vale y lo que no se vale, lo que ellos pueden hacer y no pueden hacer. En esa medida, su propio actuar es tremendamente poderoso y el ejemplo que les puedan dar a través de su propia regulación emocional, a través de su propio autocuidado, es una de las mejores estrategias que ustedes van a tener para poder ayudar a cuidar su salud mental y a proteger futuros trastornos que puedan ocurrir como consecuencia del proceso de vida que lleven sus hijos. Eso es. Muchísimas gracias, mis queridos papás y mamás. Lina, muchísimas gracias. Creo que nos haces un aporte grandísimo para el acompañamiento de esa gestión emocional de nuestros niños. Entonces, bueno, ya tienen publicado el link de ingreso a la asistencia y a la evaluación para que por favor vayan ingresando y si tienen alguna pregunta que hacer, pues este es el momento para que Lina pueda resolver las preguntas que ustedes tengan. Si quieres, Marcela, lo que hemos hecho nosotros es que tú vas leyendo las preguntas del chat. Sí, acá estoy, todavía no hay ninguna. Estoy pendiente de que los papás empiecen a publicar algunas preguntas. Hay una en preguntas y respuestas, si te fijo. Ahí está. Listo, dice, ¿qué tan natural puede ser que al jugar en el PC o celular empiece a gritar demasiado? ¿Me la puedes volver a repetir? Discúlpame. Sí, ¿qué tan natural puede ser que al estar jugando en el computador o en el iPad griten demasiado? Es que depende, porque ahí empiezan a fundirse un montón de variables, a unirse un montón de variables. Entonces, ¿cuántos años tiene que está jugando en el iPad? ¿Cuánto tiempo ha pasado en el iPad? Cuando grita, ¿grita de alegría o grita porque se enojó?
tira el iPad para un lado. Es muy distinto y entonces a esa pregunta no hay una respuesta única, sino que es una respuesta que tiene que ver con háganse todas esas preguntas. En la medida, por ejemplo, en que yo identifique que ha pasado, digamos, ha pasado más de una hora y empiecen a gritar, eso puede llegar a ser un indicador de que la cosa no está funcionando. Eso puede llegar a ser un indicador de que están pasando demasiado tiempo. Pero, por ejemplo, ahí yo les decía, y sobre todo con los niños que están entrando en edad escolar, es muy difícil pelear con el hecho que puedan ingresar o no a ciertas plataformas. Pero entonces, esto me encanta, les voy a poner un ejemplo que es un poquito más adelante de su etapa del desarrollo, pero es para que me entiendan. Hace unos años había una serie en Netflix que era tremendamente controversial sobre suicidio que se llamaba 13 Reasons Why. Entonces, bueno, en ese momento yo estaba en la dirección de contenidos en Red Papás y esta cosa era bien compleja y hubo la ballena azul y la serie y entonces este tema de salud mental se iba complicando. Pero ¿cómo les parece que cuando nosotros empezamos a conversar con los papás de esto, me decían que ellos tenían niños de 7 y 8 años, entonces que ellos iban a ver la serie con ellos para poderlos educar en este tema del suicidio? Entonces yo les decía, espérate un segundito, la serie tiene un rating, ¿para qué edad es la serie? Entonces me decían, no, es para mayores de 17. Entonces yo les decía, ¿y tú por qué vas a poner a tu hijo de 7 o de 8 años a ver una serie que tiene un rating? Entonces, lo mismo pasa acá. Los juegos, hay una cosa muy bonita que yo les puedo recomendar que se llama Common Sense Media. Common Sense Media es un sitio web que tiene como el review y la evaluación de programas de televisión, de películas, de juegos, que les dice a los papás y mamás cuáles son las edades requeridas, cuánto es el tiempo que los niños pueden pasar en ese tipo de juegos. Entonces, antes de dejarlos pasar un montón de tiempo en los juegos o antes de, por ejemplo, preguntarse esto, traten de ver alrededor de la jugada en el iPad, y ojo, yo no estoy diciendo que la jugada en el iPad sea mala, lo que estoy diciendo es traten de ver alrededor de eso qué es lo que está pasando y qué es lo que puede explicar la reacción. Y si pues es mucho tiempo o es, por ejemplo, que no sabe expresar, entonces, ok, nosotros nos podemos poner súper contentos, pero no podemos gritar. ¿Cómo se te ocurre que puedes expresar que estás contento al respecto? Entonces uno empieza a elaborar sobre eso en particular, qué es lo que nos está preocupando a nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, aquí te voy a vincular dos. Una es cómo manejar cuando los niños lloran sin decir nada, me imagino yo que sin decir el por qué. Y también qué hacer cuando un hijo te pega en medio de una pataleta. Listo. Entonces, el llanto y las explicaciones acerca del llanto. Imagínate, por ejemplo, Marcela, que tú estuvieras llorando ahorita, ¿no? Te estuvieras muy angustiada. Y entonces aquí no estuvieran los papás, yo simplemente estuviera contigo y te estuviera diciendo, ¿qué tienes? Marcela, perdóname. Marcela, ¿qué tienes? Marcela, ¿qué tienes? Marcela, Marcela, ¿qué tienes? Marcela, pero cuéntame qué tienes. ¿Cómo te sentirías tú con eso? ¿Pero por qué estás llorando? ¿Pero por qué estás llorando? Seguramente te sentirías muy abrumada porque yo no te estoy dejando el espacio. Entonces, la primera señal que tenemos para poder abordar ese tipo de momentos es que necesitamos dejar el espacio para la expresión emocional. Entonces, no quiere decir, entonces Marcela está llorando, bueno, quédate llorando sola y yo me voy, sino que yo me puedo sentar contigo y decir, en este instante no sé qué tienes, pero me preocupa mucho que estés así de triste. Me puedo sentar contigo acá y acompañarte a llorar. Y cuando te sientas mejor, podemos hablar. O, por ejemplo, tal vez conmigo no quieras hablar, pero hay alguien con quien quisieras hablar porque es que llevas triste ya mucho rato y eso me preocupa un montón. Entonces, cuando nos acercamos, no para sacar las palabras con gasúa, para que nos digan ya qué es lo que está pasando, sino con una actitud más curiosa de simplemente estar acá y acompañar el dolor. Pero en la conversación empezar a entender cómo podemos aliviar ese dolor, yo creo que eso es muchísimo más fácil. Eso es una cosa. Y la otra cosa eran los golpes, ¿no? Entonces, esto sobre todo es con los niños más chiquiticos. Acuérdense que nosotros validamos la emoción, pero no el comportamiento. Entonces, en esa situación que yo te acabo de explicar, Marcela, si yo me estoy sentando contigo y te estoy diciendo, aquí estoy, y tú agarras y me das un puño en la cara, porque es que vete que yo no quiero estar contigo, o empiezo a gritarle,
yo tengo, sobre todo con los niños más chiquitos, que hacer dos cosas muy importantes. Primero es que yo me tengo que bajar a su nivel. Usualmente los adultos, pues como somos más altos, miramos a los niños desde aquí. Y esa relación, digamos, esa distancia que se genera, a veces no impide, perdón, me impide que los niños puedan entender que nosotros nos estamos conectando con su emoción. Y siempre de una manera muy tranquila muy suave. Yo puedo, por ejemplo, decirle, yo puedo cogerte las manos, agacharme, estar a la altura de tus ojos y decirte, está bien que estés triste y entiendo que estés enojada, pero no se vale que me pegues. Puedes estar triste y sentada allí y enojarte y hacer todo, y cuando nos vayamos calmando vamos comenzando, pero no se pegue, no se me pega a mí, no se le pega al hermano, no se grita, y uno siempre tiene que validar la emoción, pero no el comportamiento. Yo entiendo que estés enojado, pero aquí ni pegamos, ni mordemos, ni golpeamos. Y en la medida en que tú hagas eso, no podemos gestionar la emoción ni saber qué es lo que está pasando, y vas a esperar aquí hasta que te calme, o yo me voy a acompañar, o vamos a salir, dependiendo pues de dónde esté la situación o de dónde está ocurriendo la situación. Aquí hay otra relacionada que dice, ¿cómo debo manejar la situación cuando le pido a mi hijo que no tire, golpee los juguetes u otras cosas de la casa de manera desafiante e igual lo hace? ¿Cómo actúo yo si igual reacciona de esa manera desafiante y no sigue mi indicación? Ok, entonces el tirar el juguete es, tú misma lo estás diciendo, una expresión desafiante. ¿Qué es lo que está desafiando? ¿Está desafiando la regla? ¿Está desafiándome a mí? ¿Está desafiando mi autoridad? ¿Está desafiando, no sé, ¿sí? Entonces, el problema no es el juguete, sino lo desafiante. Entonces, hay una cosa muy importante, mis queridos papás y mamás, y es nosotros somos los que marcamos el camino. Acuérdense que para tener un estilo democrático no es que uno sea muy buena gente y deje que ellos hagan lo que se le dé la gana. Eso no funciona para nada. Tiene que marcar el camino y decir, esto no se vale, ok, esto sí se vale. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué está desafiando? Entonces, en la medida en que entendemos nosotros por qué está desafiando, podemos poner un límite más claro. Si el ser desafiante es, por ejemplo, por un tema de tiempo de uso de pantallas o de juegos, etcétera, etcétera, yo no en ese momento, porque es que en ese momento eso no funciona porque uno está muy enojado, con antelación, antes de que esto pase o después de que haya ocurrido, cuando la ola esté abajo, yo lo que puedo hacer es planear las cosas con los niños. Entonces, la próxima vez, no sé, tienes 25 minutos en el iPad y yo te voy a poner una campanita faltando 10 minutos y faltando 5 minutos. Cuando tú escuchas la campanita, vas a darte cuenta que ya casi se acaba y yo te lo voy a empezar a anticipar. Los niños, como no tienen tan desarrollado su cerebro, tienen digamos, un recurso muy importante en las rutinas porque ellos necesitan certezas y saber qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Si yo logro acomodar el espacio para saber qué es lo que va a pasar, ellos se van a sentir menos frustrados de cómo ocurren las cosas. Entonces, si yo lo que hago es que está sentado en el iPad y llego y le jalo el iPad así, digo, es que ya se acabó el tiempo, pues probablemente va a ser desafiante y se va a enojar conmigo, o el juego, la acostada o la bañada, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a planear con ellos y les explico en un periodo de tiempo qué es lo que va a pasar. A veces, por ejemplo, yo lo hago con mi hijo, que le digo, tienes 20 minutos y ustedes han visto que cuando en el televisor aparecen los programas o los videos, hay una rayita abajo que muestra el avance. Yo le digo, cuando la rayita esté en este punto de la pared, ahí vamos a apagar. Y le voy mostrando, mira, la rayita está aquí, faltan 5 minutos. En 5 minutos te voy a decir. Y cuando ellos saben qué esperar, son menos desafiantes. Pero si lo desafiante está ocurriendo en ese momento, yo lo que tengo que es nuevamente volver a esta idea que no valida la emoción y no el comportamiento. Eso se vuelve una pelea de poder, porque es quien tire el juguete más duro, si tú o yo. Entonces lo que yo hago es que saco al niño o a la niña de esa situación y le digo, hasta acá, me vas a esperar acá, vamos a hacernos esto, pero vamos a salirnos de esto para que tú entiendas que no es que yo no entienda que estés bravo. Puedes estar bravo porque yo entiendo que efectivamente quería seguir jugando, pero claro que sí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sigue después de la cena?
10 minutos de juego, mira el reloj, ya pasaron 10 minutos de juego y después de esos 10 minutos de juego sigue el baño. Entonces dime tú qué es lo que hay que hacer. Y en la medida en que ellos puedan predecir su entorno y predecir qué es lo que va a pasar en el tiempo, las peleas desafiantes bajan un montón. Bueno, esa respuesta que diste ahorita da respuesta a varias preguntas que hacían varios papás respecto a cómo cambiar de una actividad a otra o cómo de pronto si no quiere hacer algo que yo le pido, lo llevo para que lo logre. Entonces, bueno, esas ahí están resumidas varias. Ahora te preguntan cómo se maneja una pelea cuando son dos hermanos, uno de 9 y uno de 5 años, sobre todo cuando son edades diferentes, cómo se maneja esa parte de las emociones. Entonces, hay un principio que se aplica a toda la familia y es que todos tenemos que tener claro lo que se vale y lo que no se vale. ¿Qué es lo que pasa cuando las edades son, o sea, entre 9 años y 5, cuantitativamente son solamente 4 años, pero cualitativamente la diferencia a nivel cognitivo de esos niños es abismal? Entonces, lo que uno hace como adulto es que usualmente tiende a darle la razón al más chiquito para que no llore y él dice, es que usted es grande, déjelo. Usualmente lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Nuevamente tiene que ver con planear desde antes y con hacer acuerdos de familia. Los acuerdos de familia son muy importantes y es en las peleas, por ejemplo, como esto puede ser mientras estamos hablando en las cenas, que en esa pelea de ayer, el otro día, yo me sentí muy mal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí vamos a acordar que cuando el uno y el otro estén bravos, lo que cada uno va a hacer es esto y esto, ¿sí? Entonces, uno tiene un plan de acción y ya no tiene que decir, usted se va para su cuarto, usted se va para su cuarto, sino que lo único que tiene que decir es recuerden qué es lo que tienen que hacer cada uno y pues si acaso recordarse. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, acuérdense de las preguntas curiosas. Entonces, en vez de tomar el partido con cada uno y de antemano decir quién es el que tiene la razón y por qué el otro es tan necio y tan caspa, lo que uno puede decir es, cuéntame, Joaquín, qué fue lo que pasó y qué fue lo que te molestó. Cuéntame, Juan Diego, qué fue lo que pasó y qué fue lo que te molestó. ¿Qué crees tú que fue lo difícil o qué fue lo que te hizo sentir mal de lo que hizo Joaquín? Empatía. ¿Qué fue lo que te hizo sentir mal de lo que hizo, ya no me acuerdo cuál fue el otro nombre que le puse al niño, pero bueno, el otro niño. Entonces la idea es que puedan empezar a tomar perspectiva y hacer acuerdos. Cuando la emoción está muy alta, acuérdense, nunca en el pico de la ola arriba podemos hacer este tipo de cosas, es súper difícil. Entonces, siempre necesitamos calmarlo y calmarlo, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que cada uno, yo planeo de antemano, qué es lo que cada uno lo puede ayudar a sentir mejor y lo planeo? Y en la medida en que lo planeo, puedo indicarles que los hagan y entonces ahí sí volver y retornar para tener una conversación como la que yo estaba explicando. Bueno, también te preguntan cómo poder manejar la frustración de los niños para que no pierdan las ganas o la motivación de hacer las cosas. A veces no hay problema en que pierdan la motivación. Fíjense que esa es una pregunta muy bonita porque vuelve a mi punto del bienestar. Y es, ¿por qué siempre tenemos la idea de que los niños no tienen que perder la motivación y que tienen que estar bien siempre? No, maravilloso perder la motivación porque es una oportunidad para tener que buscar otra cosa para hacer y motivarse de nuevo. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando hay algo que me está desmotivando, probablemente hay algo que me está haciendo sentir ineficaz, en lo que no me siento competente, en lo que algo, por ejemplo, algo ya no me reta. Eso ya lo sé hacer súper bien. Entonces, en vez de tratar de volver a motivarlos, ¿qué les parece si tenemos una conversación con ellos en las cuales busquen aquellas cosas que sí los motivan o encuentren una alternativa distinta para hacer lo que tienen que hacer? O que, no sé, si es un tipo de deporte, si es un tipo de actividad extracurricular, si es un ejercicio de los que hacen en clase. ¿Cómo pueden ellos encontrar maneras alternativas de sentirse mejor? No siempre hay que estar bien, papás. A veces uno de los ejercicios más valiosos e importantes de su vida es dejar a que sus hijos se aburran. Por favor, déjenlos aburrir. Es que está aburrido. Bien por ti, tienes que desaburrirte. ¿Cómo lo vas a hacer? Es súper chévere aburrirse y desaburrirse.
significa que se ponen creativos y se ponen a hacer otro tipo de cosas. Bueno, a los 3 años en silencio y se ponen creativos, eso ya no es tan chévere, pero ya en la medida en que van creciendo esa creatividad puede llegar a ser muy fructífera. Bueno, hay otra pregunta en referencia a la ansiedad. Entonces, por ejemplo, en casos de niños que quieren comer de más cuando se sienten ansiosos o cuando insisten de pronto en hacer algo que no deben, producto de la ansiedad. La ansiedad es una anticipación. Sí, la ansiedad es una emoción que yo puedo sentir cuando estoy anticipando algo y ese algo me preocupa. Y entonces lo que hago es que esa preocupación la manejo de ciertas maneras. Aquí les voy a poner un ejemplo que probablemente no case necesariamente con sus edades, pero es para que me entiendan el nivel de, como la magnitud de lo que pasa detrás de la ansiedad. Y es, todos hemos oído hablar de las autolesiones, o los que no han oído hablar de las autolesiones, esta es una forma que tienen los niños y niñas ahora de usar un mecanismo de afrontamiento para poder manejar el malestar que están sintiendo, la preocupación, la angustia, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un niño o una niña se corta o se causa daño sin intención de quitarse la vida, eso es lo más importante, para, por ejemplo, cambiar un dolor por otro, un dolor psicológico por un dolor físico, o tener control sobre cuánto dolor están ejerciendo. Si uno, por ejemplo, lo que hace es que desde muy chiquitos no empieza a darles alternativas para el manejo de esas emociones que producen malestar, aparece, por ejemplo, los niños que comen mucho, o los niños que comen poco, o los niños que no duermen, o los niños que hacen pataleta, digamos, de manera muy seguida, o los niños que explotan emocionalmente cuando uno les pone algún tipo de límite. Entonces, por ejemplo, la comida. La comida es una de las maneras a través de las cuales los niños y los niños, los adultos también, pero sobre todo en este caso los niños y las niñas pueden manifestar que tienen ansiedad. Tiene que ver con que entonces yo no tengo una estructura, estoy muy preocupada. Entonces, así como los más grandes cambian el dolor de acá del corazón por el dolor de la mano, los niños más chiquitos cambian la preocupación que les genera lo que sea que estén preocupados, las relaciones sociales, sus familias, el miedo, ¿no? Por la sensación de bienestar, porque finalmente el comer cierto tipo de comida sí produce fisiológicamente un bienestar, entonces lo cambian. ¿Qué es lo que necesito hacer yo? Necesito estructurar la relación de los niños y las niñas frente a la comida de tal manera que no se vuelva una estrategia de afrontamiento, sino que, por ejemplo, la comida tiene que estar estructurada en 3 momentos del día. Yo como en la mañana, yo como al almuerzo, yo como en la noche y en las 10 de la mañana me tomo unas onces chiquitas y a las 4 de la tarde me puedo comer una fruta. Yo hago ese acuerdo. Entonces estoy comiendo y como, estoy almorzando y yo quiero más. Yo quiero más pollo, yo quiero más papas, yo quiero lo que sea. Listo, yo creo que ya comiste lo suficiente, pero está bien, tú puedes comer, porque no se trata de convertirlos a los niños en niños tremendamente restrictivos, sino, ok, vamos a coger estas 3 papitas que quedan acá que te gustaron un montón y las vamos a guardar para la comida o las vamos a guardar para las onces. De tal manera que la ingesta de comida ocurra solamente en espacios estructurados. Y eso es exactamente lo mismo que les estaba contando de la cortada. Y es, yo empiezo a cambiar el corte por otro tipo de actividad, de cosa que me permita a mí sentir que tengo el control. Los niños más chiquitos sienten el control a través de la comida, entonces yo sienten que no tienen control a través de la comida, entonces lo que yo hago es cambiarlo, estructuro los horarios de comer, y en la medida de eso ellos ganan control sobre la comida y la usan menos para regular esas emociones. Bueno, también nos preguntan cómo manejar el miedo a dormir solo. Eso varía un montón en las edades, ¿no? Entonces, el miedo a dormir solo puede estar asociado a la oscuridad. Entonces los niños más chiquitos, a veces puede ser tan sencillo, que uno dice, no, es que tiene que dormir solo y les apaga la luz y mira a ver tú qué haces. Puede ser como comprar estas lamparitas que son como súper blanditas, y no sé si las han visto, que cambian de color en la medida en que uno las toca.
Y puede ser, entonces los niños no necesariamente se tienen que parar, sino los puede dejar al lado de la cama porque son blanditicas, no pasa nada, no se cortan, no nada. Y entonces ellos la pueden tocar si tienen algún tipo de angustia, por ejemplo, que tengan eso. Y eso es con los más chiquitos. Con los más grandes puede tener que ver con, por ejemplo, historias que tengan miedo de ciertas historias. Entonces hay que hablar de los miedos y digamos, de esas preocupaciones y darles alternativas. Siempre los niños mejoran en la medida en que nosotros les damos alternativas que no sean necesariamente pasarse a la cama de los papás o de los hermanos todos los días. Pero yo creo que tampoco nos podemos asustar mucho con eso. La gran mayoría de los niños puede pasar por ese tipo de situaciones. Lo importante es que desarrollen habilidades y que encuentren algo que les permita sentir que tienen el control y les dé calma. Esas lucecitas que venden ahora son maravillosísimas porque ni siquiera están conectadas a ninguna parte. Bueno, aquí hay una pregunta muy valiosa que dice lo siguiente: ¿cómo debo indicarle a mi hija que reaccione cuando hay un mal comportamiento o reacción no adecuada de un compañero? Ellos nos dicen, está muy bien lo que nos has explicado para el manejo de emociones de adulto a niño, pero ¿cómo hacerlo de niño a niño, de menor a menor en el ambiente escolar? Entonces la asertividad es súper importante, que es la capacidad de expresarse sin agredir al otro, pero también ser muy firme. Entonces, con los niños más chiquitos lo que nosotros hacemos en aulas es que les enseñamos a asociar ciertos comportamientos a cosas que para ellos son referentes. Entonces, por ejemplo, tenemos un dinosaurio que se llama Dino. Dino. Entonces, Dino es un dinosaurio muy grande, que tiene unas patas muy grandes y que cuando él ve que alguien está haciendo algo inadecuado, Dino dice no y se para fuerte y dice no. Y les enseñamos, por ejemplo, a los niños a hacer cosas como si alguien quiere pegarles, ponen la mano al frente como si fueran, digamos, un león y le dice, y se paran fuerte y firme y le dicen no me molestes. Esto es con los niños más chiquiticos. Entonces, lo que hace uno es crear referentes en su cuerpo con cosas que les hagan sentido, como los dinosaurios. Tenemos otro muy bonito que se llama Coro el Loro. Y Coro el Loro son un montón de loros diciendo, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Y cuando muchos repiten, entonces esto hace que empiece, por lo menos un adulto, a darse cuenta de que una situación está funcionando. Entonces, lo que uno tiene que hacer, perdóname, Marcela, no es decirles, haz Coro el Loro, sino uno ensayar con ellos. Entonces yo me siento y ensayo con mi hijo. A ver, porque el otro día también le pagaron en una fiesta. Y entonces le digo, bueno, ¿y cómo te vas a parar? ¿Y cómo vas a poner la mano? A ver, haz la mano, muéstrame a mí. Y el ensayar con ellos en casa les ayuda un montón a tener una noción de dónde está su cuerpo. Entonces, pues, dependiendo de lo que pase, si es que los están agrediendo a ellos o si es que ellos están viendo que hay otro niño que está agrediendo a otra persona, entonces pueden decir que eso no está bien y pueden ir a buscar a un adulto. Depende, hay un montón de estrategias en esos sitios que les dejé y en los mismos sitios de aulas en paz y con todos los recursos de aulitas en paz hay un montón de estrategias que los niños pueden usar. Bueno, ahora hay otra pregunta que también comparten varios papás referente al tema de tiempos en pantalla y el acceso a este juego Roblox. Entonces ellos dicen cómo manejamos o acompañamos ese uso de pantallas, qué tiempo es el indicado en estas edades, digamos sobre los 7, 8 años, y si tú consideras que Roblox es un juego indicado para esta etapa o estas edades. Entonces, vuelvo a decirles, eso depende mucho y uno se tiene que hacer un montón de preguntas. Ahí los voy a referirse a Common Sense Media. Common Sense Media tiene, de Roblox, por ejemplo, tiene toda una explicación de cuáles son los niveles, los personajes, cuánto tiempo, las edades, los chats, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema del uso de la tecnología en la edad que tienen sus hijos? Son dos. Bueno, tres, pero digamos dos que son los más importantes. Uno tiene que ver con la cantidad de tiempo que pasan en pantalla y en la medida en que pasan más tiempo en pantalla limita sus interacciones sociales y su capacidad de aprender. Entonces, pues, en las edades donde están más chiquitos, 1 hora es más que suficiente. Pero ese 1 hora es más que suficiente tiene unas enormes comillas, porque depende mucho de lo que estén haciendo en la pantalla. No es lo mismo 1 hora de Roblox que 1 hora viendo un documental de la National Geographic o incluso 1 hora
en una videollamada con la familia. Entonces, las características del uso de la pantalla hacen que esas horas sean flexibles. Una. Y la otra cosa es que el otro riesgo grande es el riesgo de contactos. Los niños que están en edad escolar son niños que están muy inclinados a jugar juegos como Roblox, como Among Us, como ese tipo de cosas, Minecraft, que pasan varias cosas dentro de ese juego. Por un lado, que puede pasar, y esto digamos, pasó hace muy poquito un caso, y es como tienen que conseguir tantas cosas con tokens, pueden comprar cosas, skins, vidas, lugares, casas, etcétera, etcétera, dentro de esos juegos. Los niños pueden, digamos, como empezar a sobrepasar límites y ayer les decía a los papás del ciclo prejuvenil que ustedes no dejarían a sus hijos aquí en la 15 con 100.000 pesos en la mano, ¿cierto? O sea, aquí solitos, vienen y lo sueltan. Entonces no harían eso, estoy segura. Entonces, ¿por qué dejamos una pantalla con un juego abierto, con una tarjeta de crédito en la que pueden cargar cosas, que pueden comprar lo que quieran? Entonces, ahí también hay un elemento muy importante, pueden irse por ese lado. Y hay uno más grave, y uno que a veces uno dice, eso no me va a pasar a mí, pero pasa. Y pasa, se los digo con toda certeza, porque ahora, digamos que tengo la fortuna de estar dirigiendo un proyecto en el fondo en Violence Against Children sobre dónde buscan los abusadores a los niños, y es en este tipo de plataformas, como los juegos, en donde se meten a chatear con ellos como si fueran niños. Entonces, lo que sea que pasen de tiempo en pantallas, yo tengo que saber qué es lo que están haciendo, tengo que saber cuál es la configuración de mi tarjeta de crédito, tengo que saber cuál es la configuración del juego, tengo que saber cuál es la configuración de seguridad. Eso significa, papás, que ustedes tienen que aprender de dispositivos digitales. Ay, Lina, pero yo estoy muy viejo para aprender eso. Toca. Porque ese es el mundo que viven los niños ahora. Entonces, Common Sense Media, por ejemplo, que es lo que les estoy recomendando, es chéverísimo, porque les explica de una manera muy sencilla esto cómo se hace, cómo configuran un control parental, como por ejemplo, yo no sé si todos ustedes saben que YouTube tiene una opción de YouTube Kids y YouTube Adultos, y las limitantes entre una y otra, o las características de una y otra plataforma son tremendamente distintos. Si sus hijos tienen 3 años, sus hijos no tienen por qué estar viendo cosas en YouTube de adultos, solo a menos de que ustedes estén sentados con ellos viendo, no los pueden dejar solos. Menos si no tienen cosas premium, por ejemplo, que no tienen propagandas. Entonces hay un montón de trabajo de nuestra parte que hacer para cuidar eso. No es solamente que ellos jueguen un juego, es que el juego tiene compras, es que el juego tiene contenidos agresivos, es que el juego puede tener contactos con adultos que están interesados en obtener otro tipo de cosas de sus hijos. Y eso es una cosa que ustedes tienen que saber. Bueno, ahora te hacen varias preguntas en torno al manejo de la baja tolerancia a la frustración. Entonces, en general, ¿cómo lo podemos acompañar en ese proceso cuando no quedan de primeros en la fila, no ganan el juego, cuando de pronto ya empiezan a verbalizar porque no les va bien en algo, que son tontos, que no son buenos para hacer las cosas o lograrlas? ¿Cómo acompañarlos en términos de tolerancia a la frustración? Hay una cosa súper importante, Marcela, y es que a veces nosotros mismos no los dejamos frustrarse. ¿Se acuerdan cuando yo les decía hace un rato que el aprender a transitar por estas emociones negativas era tremendamente positivo, era tremendamente importante? Entonces, cuando los niños tienen baja tolerancia a la frustración, muchas veces eso está relacionado con que uno antes no los dejó equivocarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno quería que lograran aprender a hacer un rompecabezas y entonces el muchachito no lo lograba, y entonces uno, ay, mira, sí, es que se hace así, tin, 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 ay, bravo, lo hiciste, y en realidad que lo hizo fue uno, no ellos, ¿sí? Entonces, esas oportunidades de experimentar el malestar y de acompañarlos a experimentar el malestar son muy valiosas. Pero cuando estamos en ese momento de la frustración y de decir es que no, es que soy un tonto, es que no funciona, etcétera, etcétera, uno siempre tiene que irse por el entender la emoción, pero el mostrarle que lo que sea que quiera, lo que sea que haya pasado, no quiere
no cuestiona su valía, sino que lo invita a lograr otras cosas, ¿sí? Entonces es, bueno, pues puede que en este instante no hayas pasado en la audición del coro. Ahora, eso lo único que quiere decir es que tienes que trabajar más duro. Entonces no es como a veces hacemos como, ay, es que ese profesor, eso estaba cargado, eso lo que quería era invitar a otros estudiantes. O tranquilo, tranquilo que eso después lo vas a hacer. Es reconocer que uno puede fallar y decirle, claro, es que tiene que ser muy frustrante que no hayas pasado en la audición del coro. Yo sé que tú querías cantar mucho, lo siento. Ahora tenemos que pensar en otra cosa que podamos hacer para que el próximo año puedas audicionar y pases. Pero no los saquemos del malestar distrayéndolos con otras cosas. Reconozcámosles que el malestar es muy valioso y que la única manera en la que uno puede mejorar en este tipo de cosas es trabajando un poco más duro. Y a veces, papás, no se puede, porque hay talentos que nuestros hijos no tienen. Y entonces quieren hacer una cosa y no necesariamente la logran hacer bien. Entonces hay que ser muy honestos también en eso y tener expectativas que estén acordes con las habilidades de nuestros hijos. Yo soy pésima bailarina. O sea, sería una locura entrar a pensar que puedo ganarme un campeonato mundial de baile, pero soy muy buena cantando, por ejemplo. Entonces podría no ser la mejor cantante de todas, pero si me entreno, puedo presentarme en el coro, por ejemplo. Bueno, ¿cómo explicarle a mi hijo que no debe emular lo que otros niños hacen, aun cuando sabe que es un comportamiento inadecuado? Sus niños van a copiar lo que sus padres hacen. Esa es otra cosa, papás. Es que a veces se nos olvida cómo es que es el proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños tienen dos tipos de relaciones, unas que son verticales y otras que son horizontales. Las que son verticales son las que tienen que ver con ustedes, las que tienen que ver con aprender el orden, la regla, la negociación, el hacer caso, el hacer parte de, etcétera, etcétera. Las relaciones horizontales, que son las que establecen con sus pares, con sus compañeros o con sus amigos, son muy distintas y tienen otro propósito. Tienen el propósito de ayudarles a ellos a entender quiénes son, qué les gusta y cómo lo hacen. Entonces, sus hijos aprenden por imitación o aprenden por diferenciación. Entonces, es como, por un lado, yo quiero ser como los otros y por otro lado, yo tengo algo que esa persona no tiene, entonces probablemente me uno porque esa persona es más extrovertida y yo soy más introvertido. Entonces lo que tiene que jugar uno es como pero es que no repitas lo mismo, no, sino a cuestionar. Por ejemplo, ¿cuáles son las implicaciones? Entonces uno dice, espérate un segundo, pero es que le están quitando la silla a sus compañeros cuando se van a sentar. Primero, pueden ocasionar un accidente. ¿Tú qué crees que puede pasar? ¿Qué pasaría si el que le quitan la silla es a ti? ¿Cómo te sentirías? ¿Tú qué crees que esa persona siente cuando todos están riendo de eso que pasó? Entonces, uno pone el límite de lo que está correcto o incorrecto. Uno dice, eso no está bien porque estamos lastimando, pero además acompaña eso de una cantidad de preguntas críticas. No cuestiona el hecho de que ellos sigan a los otros porque hace parte normal del desarrollo. Los niños y las niñas copian el comportamiento de sus pares. Es natural. Y es muy, digamos, positivo en algunos casos, puede ser un factor de riesgo en otros, pero nuestra labor está en cuestionar, digamos, eso que está pasando para que ellos lo piensen con más calma. Bueno, hay algunas preguntas que se nos van a quedar por fuera. Lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo, entonces igual queremos invitar a los papás que consideren de pronto necesiten acompañamiento en esa gestión de las emociones con sus hijos, pues no duden igual en contactarme y hacérmelas saber y yo puedo también pues darles algunas herramientas y acompañarlos en ese proceso. Lina, muchas gracias. Hay algunos papás que nos están preguntando que si pueden contactarte para una cita para su familia. Pues ya tú nos dirás si podemos compartirles tu dato de contacto, si atiendes familias. No, imagínense que como yo dirijo este programa de la Universidad de los Andes, que es un programa gigantesco en todo el país,
No atendemos, pues yo no atiendo citas porque imagínense, no me da abasto, no me da abasto con todos los niños que tenemos en todo el país. Pero hay muchas cosas que yo puedo compartirles de recursos que creo que además ayer con Lisette quedamos en que vamos a darles estas presentaciones a ustedes, vamos a compartirles los links, todo eso que les mostré hoy. Vamos a hacer como un repositorio de cosas que pueden ser chéveres y donde yo les puedo indicar psicólogos chéveres que yo creo que pueden ser muy valiosos para acompañar estos procesos que ustedes están viviendo con sus hijos. Perfecto, Lina. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio tan valioso. Y bueno, esperamos poder volver a tenerte en estos espacios. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos los papás por su asistencia. muchas gracias, Marcela, y buena noche para todos. Chao, chao. Buenas noches.